amigos y amigas, yo soy parte del equipo técnico de Nosotros, la serie Nosotros, y esto es un preguntas y respuestas. La serie se llama Nosotros, o Nosaltres, y la puedes encontrar en TikTok y en YouTube. También si sigues a Young Soul Studios en Instagram y en redes sociales, estarás al día de todo lo que vaya pasando con la serie. Pues sí, y de hecho la estamos subiendo a YouTube. En YouTube podéis encontrar recopilaciones de los capítulos, pero no están todos aún, porque primero se suben a TikTok y luego se suben a YouTube. Entonces ahora poco a poco los capítulos irán apareciendo en nuestro canal de YouTube, que lo dejamos aquí. O aquí, no sé dónde sale, donde sea que salga. Por si acaso, Young Soul Studios. Los creadores de la serie somos Roger Grau y yo, María Medinilla. Y todo un equipo técnico y artístico bestial que estáis conociendo hoy. La serie Nosotros está liderada por Young Soul Studios, junto a todo un equipo técnico y artístico cuya edad más o menos somos todos jóvenes. Algunos somos más viejos, pero en general la mayoría son jóvenes. Y todos tenemos nuestro bagaje en este sector. Es la verdad que normalmente para nuestros proyectos lo que hacemos son castings, como todos los profesionales de nuestro sector. Pero es verdad que cuando empezamos a escribir la serie de Nosotros, ya estábamos pensando concretamente en algunos actores y actrices que sabíamos seguro que queríamos tener en el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Fue escribir todo el proyecto, todos los guiones, preparamos un dossier y empezamos a contactar con los actores que nosotros nos imaginábamos y los cuales queríamos para cada personaje. Entonces fue muy divertido porque había gente que sí conocíamos, gente que no, de hecho hubieron mensajes por Facebook, por Instagram, o sea que fue un poquito así una comunicación directa. Les presentamos la idea y enseguida la verdad que tuvimos la suerte que todos se apuntaron. Y a partir de ahí pues surgió la magia. Soy Paula Journet, aunque muchos de vosotros me conoceréis como Laura. Hoy estoy rayada, porque la primera temporada de Nosotros ha acabado. ¿Tú sabes cómo me llamo? Yo me llamo Martina Roura, tía. Soy Alba Aloy. Búscame en Insta. Aleida. Me llamo Aleida Puerto. ¡Interpreto a Clara! Deja de llamarme Luis. Yo me llamo Abraham Asensio. ¿Sara? Me llamo Fenda Drame. ¿Por qué siempre salgo metiendo bronca en esta serie? Soy Raquel Fresno, por cierto. ¿Me puedes llamar por mi nombre? Rosalía. Rosalía. Rosalía Humil te estoy diciendo. Pues la serie se graba toda en Barcelona, en diferentes institutos que nos han cedido los espacios para poder grabar, y las escenas de la casa se graban en un piso. Pues lo que le pasa es que Clara la llama por teléfono y le dice que se ha entrado en Facebook. La invita, dijéramos, a que vaya a mirar el Facebook, la deja así un poco en suspense y nada, Laura entra en Facebook y ve que han colgado la lista y que además todo el mundo la está poniendo a parir. La pregunta más preguntada, ya no voy a decir en TikTok, voy a decir en mi vida. Creo que nunca nadie me había preguntado tantas veces lo que me ha preguntado aquí la gente. Si quieres saber qué pone en la lista ya está publicada en nuestro TikTok. Entonces tú solo tienes que verte todos los posts en orden y entenderás la serie y entenderás qué pone en la lista. Es una excusa. Es una excusa para explicar una historia. Y lo importante es cómo se va desarrollando todo. Cómo reacciona Laura, cómo reacciona su familia, cómo reaccionan sus compañeros de clase. Cómo se va desarrollando toda la historia. Pues todo empezó porque mi personaje, Clara, se sintió un poco desplazada. Ella y Laura eran muy amigas y bueno, sintió que se estaba empezando a llevar con otras chicas y sintió que la dejaba un poco de lado. Así que por eso se monta todo este lío. La lista la difunde Clara. El personaje de Sara lo sabe todo desde el principio y de hecho es Sara la que le cuenta todo a Laura. Así que sí, hubo cómplices. Si lo decís por la escena en la que estamos cenando ella, mi hijo y yo, y le exijo que me dé el móvil, no es por revisarle el móvil. Yo no quiero revisarle el móvil. Es porque estamos cenando. Entonces mi hija... Yo veo que está toda la noche, venga a ver el móvil, no hace caso de lo demás. A ver, es el momento cena, estamos tú, tu hermano y yo, después de un día largo, vosotros con vuestros estudios, yo con mi trabajo, vamos a descansar, vamos a cenar, no es momento de estar con el móvil todo el rato y por eso le exijo el móvil para que deje de estar mirando el móvil, no porque se lo quiera revisar.
se lo quito de una forma instintiva porque sé que lo está pasando mal, que no quiere contar lo que le pasa y aparte nuestra madre tampoco sabe nada y se preocupa y no se me ocurre mejor forma de ayudarla que haciendo eso. Lógicamente sé que no está bien, pero a veces hay que hacer cosas que no están bien para ayudar a la gente que quieres. El tema del abuso es algo que creo que todos hemos pasado, que quizá no lo hemos vivido en nuestra propia piel, pero sí que hemos visto casos o hemos sido público de momentos en los que han sucedido cosas que podían relacionarse con acoso escolar, acoso cibernético, ciberbullying, bullying, etcétera, ¿no? Siempre intentamos tratar temas sociales, temas que son algo tabús, temas que son reales en la sociedad actual y que quizá cuestan de tratar de alguna manera concreta. Entonces nos lanzamos a tratar el abuso escolar para romper un poco la barrera de los tabúes, del miedo a hablar de realidades, del miedo a hablar de lo que pasa en nuestra sociedad y poder acercarnos al público y que puedan comprender que esto existe, que esto es real y que se debe de poner una solución para mejorarlo. Pues iría a hablar con Clara directamente, no le pagaría con la misma moneda ni montaría todo este follón. Iría a hablar con Clara y le preguntaría por qué lo ha hecho y ya está, la manera más fácil de solucionarlo, ¿no? La suerte que tengo con mi personaje es que en ese aspecto nos parecemos bastante, así que si me hubiera pasado realmente lo que le pasa a mi personaje hubiera reaccionado igual. Hubiera ido a proteger a mi hermana y a preocuparme por ella, que es lo que hacen los hermanos mayores, preocuparse por sus hermanos pequeños. Que primero hubiera hablado con la persona que acosa, porque creo que a veces el problema no... Siempre yo creo que se intenta sobreproteger o cuidar mucho a la persona que es acosada, y me parece bien, pero el problema hay que solucionarlo de raíz. ¿Y cuál es la persona? ¿Dónde está el foco del problema? No está en la persona que está sufriendo bullying, está en la persona que lo está creando, que lo está provocando. Esa persona tiene un problema. Hablar con mi hija, convencerla para que me lo cuente, para que se desahogue, para que no esté sufriendo sola, ir a hablar con la profesora, animarla a que saque el tema. Yo creo que hubiera reaccionado muy parecido. No he sufrido lo mismo que Laura, pero sí que sufrí acoso en mi adolescencia por el simple hecho de tener el pelo corto, llevar chándal y jugar al fútbol. Realmente es motivo para reírse de una persona, pero ¿qué motivo es bueno para reírse de una persona? O sea, ¿qué tienes que tener para que se rían de alguien? El consejo que le daría yo sinceramente es que no se esconda, que busque a alguien con quien hablar, a quien contarle todo el problema. Siempre mejor un profesor, sus padres, una persona adulta, y que intenten encontrar una solución lo antes posible. No es bueno esconderse porque la verdad es que se pasa muy mal. Que aprendáis, al menos es algo que a mí me ha servido muchísimo, que aprendáis a reíros de vuestros problemas y no le deis más importancia de la que tiene a las cosas pequeñas, a los problemas pequeños. A las cosas pequeñas no, a los problemas pequeños. Si en la boca del lobo estás débil, te come. Y el lobo tiene que ver a otro lobo, pero un lobo un poco gracioso, que se lo pasa bien. Entonces que no permitáis que el resto os pueda hacer daño. Serie de momento no se sabe. Esa es la incógnita. A lo mejor si llegamos a 40.000 seguidores se anuncia algo. No lo sé, yo no sé nada. Una serie basada en experiencias reales. Y como la vida misma, a veces no tiene finales buenos o malos, sino con matices. Y para ver los matices de esta, pues tendréis que verla hasta el final. No se sabe, quizás hay más progresión, quizás en la novela, quizás en otra temporada, quizás en nuevos proyectos. No lo sé. Yo no lo sé cómo acabará esto. Si os referís a la primera temporada, ya está acabada, la tenéis completa en nuestro perfil de TikTok y también la podéis seguir en nuestro canal de YouTube aquí mismo. Si no lo habéis visto, pues adelante. Por mí, pues no quiero que acabe la serie, que siempre hay muchas cosas que contar. Pues ni idea de cómo acabará la serie. La verdad, molaría que no acabara, ¿no? Molaría hacer mogollón de temporadas, pero eso depende un poco de vosotros y de que lleguemos a muchísima gente y a la gente le guste y entonces haremos 100.000 temporadas.
viendo la gran acogida que ha tenido la serie en TikTok y sobre todo que algunos nos lo estáis preguntando y nos lo estáis pidiendo, es algo que nos estamos planteando y vamos a empezar a mirar seriamente cómo hacerla y qué hacer también, porque sería muy guay que no fuera lo que habéis visto, sino que fuera algo nuevo. No, la serie no está en Netflix. Ya nos gustaría a nosotros que la serie estuviese en Netflix y nos sentimos halagados cuando preguntáis esto, porque realmente es que pensáis que nuestro contenido es de calidad, pero no está en Netflix. Bueno, pues hasta aquí el preguntas y respuestas. Esperamos que os haya gustado y sobre todo esperamos que os hayan quedado claras las dudas que teníais. Y muchísimas gracias a todos por enviarnos preguntas y sobre todo muchísimas gracias a todos por seguirnos y por ser tan activos y darnos tanto feedback y haber acogido también nuestro proyecto. Nos hace muchísima ilusión, no nos esperábamos que funcionase tan bien, pero realmente nos hace muy felices que un proyecto como este, en el que nosotros creíamos y que nosotros creemos que tiene un mensaje importante, pues haya tenido este recibimiento por vuestra parte. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, a ver, que si te quieres suscribir, darnos un like y sobre todo compartir este vídeo para que nuestro mensaje llegue a más gente joven y así el mundo sea un poquito mejor, pues está regalado, ¿sabes?